escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Noti Día. Alerta. Escuchemos. Bueno, ayer normalmente salí a formar a las 5:30 de la mañana, que es la formación para salir al segundo turno. Y a las 6 de la mañana salimos al servicio y fui notificado para cubrir el cuadrante número 3 del barrio Ciudad Berna, del CAI Ciudad Berna, también tiene ese nombre. Y bueno, aproximadamente como a las 10:30 de la mañana el compañero recibió una llamada que había un vehículo sospechoso en la Caracas con 11 Sur. Y nosotros nos dirigimos de inmediato a ese punto y al llegar no encontramos ningún vehículo. Y bueno, no encontramos ningún vehículo, solo habían 4 personas paradas en una esquina. 4 hombres, 4 ciudadanos parados en una esquina. Y nosotros nos parqueamos enfrente de ellos. Y el compañero le dice que nos colaboren con una requisa, y apenas les dijimos eso, uno de ellos desenfunda su arma de fuego y nos amenaza y nos dice que soltemos nuestras armas. Nosotros al querer reaccionar, pues la moto se nos viene encima, la moto de nosotros, y ambos caemos al suelo. El compañero se para de inmediato y empieza a forcejear con uno de ellos. Yo no pude levantarme enseguida porque digamos que la moto me cayó encima de la pierna y no pude reaccionar enseguida, pero al momento de yo caer al suelo oprimo la alarma del radio y enseguida solicito el apoyo. Y ya cuando pude levantarme observo que está el compañero forcejeando con 2 sujetos, con 2 bandidos, y cuando escucho aproximadamente 2 disparos y emprende la huida uno de ellos. Y al momento de emprender la huida, el bandido me apunta y pues yo también hago lo mismo, le apunto y enseguida disparo, porque vi en riesgo mi vida, y le respondí. Y el bandido también hace lo mismo y pues recibo un impacto en la pierna derecha. Y el testimonio que ustedes veían era el de Jesús Pineda, quien era el compañero del patrullero Humberto Sabogal, quien infortunadamente falleció en esos hechos que todos conocemos al sur de la capital del país, como lo narró el propio Pineda cuando llegaron a atender un procedimiento policial, y allí uno de los sujetos desenfundó un arma de fuego, uno de los delincuentes, y de inmediato pues se enfrentó con la autoridad, en este caso con los uniformados, quienes en medio de la angustiante situación, pues ahí como lo mencionó el patrullero Pineda, alcanzó a reaccionar
estando en el piso con su arma de fuego. Pues bien, ante estas situaciones y otras que se presentaron en Bogotá durante los últimos días a causa de la inseguridad, en donde se han dado hurtos en restaurantes, de celulares, de bicicletas, y lo que ha generado que en este momento los habitantes de Bogotá sientan temor al salir a las calles, al encontrarse con la delincuencia, pues el gobierno nacional dice que en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Bogotá y con la propia alcaldía se definió un plan de choque en donde se coordinó que lleguen este fin de semana cerca de 1.500 policías que van a realizar prácticamente trabajos investigativos para atacar dos delitos específicamente, lo que tiene que ver con el hurto no solamente en las calles, sino el transporte público y también el homicidio. Estos dos ítems en este momento son dolores de cabeza para las autoridades en Bogotá, pues el hurto y el homicidio están disparados luego de que se diera esa reapertura o esa reactivación de la economía y de las actividades diarias en Bogotá en medio de la pandemia. Pero el ministro de la Defensa, Diego Molano, entregó más detalles de cuál va a ser el papel específico que van a cumplir esos 1.500 hombres en la ciudad. Esa Fuerza Especial de Intervención contará con 1.500 hombres del nivel nacional en 4 comandos situacionales, liderados por 5 generales del nivel nacional, asignados en este apoyo directo a Bogotá. Trabajarán desde sus diferentes especialidades para activar un plan que permita recuperar la seguridad de Bogotá, un plan especialmente que busca reducir el homicidio, preservar la vida y, en segundo término, reducir los hurtos, especialmente en Transmilenio, de bicicletas a personas y a comercio. Esa Fuerza Especial de Intervención, con esos 1.500 hombres bajo el liderazgo de estos 5 generales, estará haciendo intervenciones en puntos específicos de Bogotá, en horas específicas de la ciudad, en zonas y localidades y barrios donde están determinándose que han sucedido los hechos más graves en hurto o en homicidio en la ciudad. Será esta Fuerza Especial de Intervención coordinada desde el nivel nacional directamente por el Mayor General Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana, quien todos los días reportará a los bogotanos los avances y los resultados de ese trabajo. Y es que en una extensa rueda de prensa en donde estuvo presente el ministro Molano, también el director de la policía y otros generales de la institución, el general Jorge Vargas dijo que se va a tener unas zonas priorizadas en donde ya se tienen identificadas, ellos lo llaman como unas zonas calientes, en donde están prácticamente los cabecillas o están estas bandas de crimen urbano en donde se organizan para cometer esos delitos, que específicamente esos uniformados van a llegar a atacar esas zonas. Estos comandos situacionales van a estar el número 1 con el director antisecuestro y extorsión, el general Cárdenas, el comando 2, que tiene que ver con zonas específicas también del sur de la ciudad, con el general Mujica, el director de inteligencia, precisamente para continuar con los procesos de recolección de información en esa parte de la ciudad. El comando situacional 3 con el general Murillo, pero integrado también con el general Mujica de inteligencia, el general Murillo de investigación criminal sobre la zona de Kennedy, especialmente para evitar toda la afectación al hurto y de Transmilenio y especialmente del transporte masivo, y el comando situacional 4 con el general Bustamante, el director antinarcóticos de la Policía Nacional, con las capacidades de esas direcciones, y un comando situacional especial para el transporte con el director de tránsito y transportes de la Policía Nacional, el general Libreros, especialmente, como usted nos ha dado la instrucción, señor ministro, para ubicar, tener la identidad de las bandas que producen los hurtos de bicicletas en la ciudad de Bogotá.
Y ahí, como ustedes escuchaban al general Vargas, así como se va a hacer uso de los uniformados para hacer esos trabajos investigativos, también explicó que se va a tener equipos de última tecnología para apoyar esas labores investigativas. Precisamente esos uniformados van a hacer uso de esas herramientas y estarán bajo la coordinación, como lo escuchábamos ahí, de 5 generales de la policía: el director del Gaula, de la Dijín, también de Tránsito y Transporte, de Antinarcóticos. Todos ellos van a estar en coordinación para entregar resultados en 2 meses. Dice el general Vargas que ese es el objetivo, darle tranquilidad a los habitantes de Bogotá en los próximos 2 meses, donde se va a combatir de frente a la delincuencia. Nos traemos varios de los drones que están a nivel nacional para tenerlos en esos comandos situacionales. La movida en las horas pico, y digo la movida de la mayor parte de los bogotanos, que es nuestra preocupación, especialmente con inteligencia e investigación criminal para determinar perpetradores de los delitos en Bogotá. Por último, recordaron las autoridades que se van a hacer algunos trabajos también para potenciar, lo han dicho así, lo que tiene que ver con las recompensas para que las personas brinden información sobre aquellos que aparezcan en esos carteles de los más buscados que ya tienen las autoridades y otros que están elaborando. Actualmente hoy hay un cartel de los más buscados, recuerden ustedes, y están ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos para unos encapuchados que vandalizaron un bus nuevo del Sistema Integrado de Transporte Público. Pues así va a funcionar también durante los próximos 2 meses, cuando se van a entregar más detalles de cómo va a funcionar estas recompensas en la capital del país. Pues con esta información nosotros nos vamos despidiendo en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. A todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes, ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza. En la madrugada de este viernes, un juez de control de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento a Anderson de Jesús Romero, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 28 años de edad que fue capturado segundos después de ese procedimiento de la policía en el que resultó muerto el patrullero Humberto Sabogal. El juez de garantías fue contundente al señalar que existen elementos, una inferencia razonable de autoría y participación de este ciudadano venezolano en los hechos que dejaron en luto a la Policía Nacional. Pero sí debemos señalar que el arma de fuego se utilizó para cometer el homicidio en contra de Humberto Sabogal Soto, se utilizó para afectar la vida, la integridad personal de Jesús David Pineda Mercado, Diego Alejandro Ariza Galindo, e igualmente este elemento fue el que se utilizó para lograr la obtención o el apoderamiento de la bicicleta de Juan Sebastián Gutiérrez Reyes. Fíjense que el arma de fuego fue utilizada para cometer los demás delitos que le fueron imputados a este ciudadano. El juez consideró ajustados a la ley los argumentos de la Fiscalía General de la Nación en razón de que esta persona debe estar privada de la libertad mientras avanza el proceso en su contra. No tiene arraigo. La única dirección que entregó, incluso a su propia defensa, era una zona cerca en la localidad de Kennedy y muy cerca, por decirlo de alguna manera, a el sector de Corabazos. Ninguna ubicación en específico. Autor y coautor de los delitos que le fueran imputados por parte de la Fiscalía General de la Nación de homicidio agravado en concurso heterogéneo con el de tentativa de homicidio en relación con la humanidad del agente del orden Jesús David Pineda Mercado. Igualmente
en concurso con el de tentativa de homicidio. Para la Fiscalía no existen dudas de la participación de esta persona en el asesinato del patrullero Humberto Sabogal, además de la tentativa de intento de homicidio a otro uniformado y un taxista que trató de auxiliar a un domiciliario a quien intentaron robarle la bicicleta. Anderson de Jesús Romero tendrá que permanecer detenido mientras avanza el proceso en su contra. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una injusticia. Sí, les hablo de la condena de 5 años y 2 meses de cárcel que el Tribunal Superior de Bogotá le impuso a la influencer y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como EPA Colombia. El tribunal concluyó que EPA Colombia debía ser condenada por el delito de instigación para delinquir, una conducta de la que fue excluida en la primera instancia y emitida por una juez especializada de Bogotá, luego de la investigación que adelantaba la Fiscalía por los hechos de vandalismo en el marco de las protestas. Después de ser conocida la condena, EPA Colombia trinó así: qué bonito ver la tendencia, más queratina, menos cocaína. Ustedes sí saben cómo es la cosa, amigas. Vamos a salir de esta. Las amo, amigas. Pocas veces en Colombia hay consensos. Pues bien, los políticos de izquierda y de derecha se pusieron de acuerdo en decir que la condena fue desproporcionada e injusta. Esto dijo el líder de la extrema izquierda, Gustavo Petro. Pobre y mujer, esos son los motivos que llevan a una estrafalaria condena a EPA oficial. Mientras poderosos corruptos o quedan en la impunidad, el caso Odebrecht, o tienen penas irrisorias Pulgar y Lyons. La justicia es para los de Ruana. El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco. Respeto a las decisiones y la independencia que deben tener los jueces, pero en el caso de EPA Colombia la gente está evaluando al Estado en su conjunto y concluye que la justicia es muy dura con los de Ruana y muy dócil con los poderosos. Recordar Reficar y Odebrecht. Yo tengo unos casos más. Bueno, esto dijo el concejal de Colombia Justa Libres, Emel Rojas. La condena que acaba de recibir EPA Colombia debe replicarse en todos aquellos miembros de la primera línea y vándalos que han hecho lo mismo con la infraestructura de Transmilenio en los últimos meses en Bogotá. Si paga una, deben pagar todos. El concejal del Centro Democrático, Humberto Amí. EPA Colombia pagará 5 años de cárcel conforme a la ley por dañar estaciones de Transmilenio. El financiador de meses de vandalismo y terrorismo urbano deben pagar muchos años más. En las redes sociales se generaron tendencias a favor de la influencer y empresaria. Para nadie es un secreto que después de los actos de vandalismo que ella cometió en Transmilenio, dejó las redes sociales como la justicia se lo impuso, pero además logró la resocialización, que es el objetivo de los castigos. EPA Colombia resurgió, se recompuso, se rehabilitó y empezó a irle muy bien en su negocio de queratinas, a tal punto que, según ella, está generando más de 200 empleos. Los abogados también salieron al ruedo. Esto dijo Iván Cancino. La
encuesta de EPA Colombia, desde el punto de vista netamente punitivo, pues es proporcionada, es decir, en los cálculos que hacen los jueces está dentro del marco aplicable. Lo que es censurable es que le incluyen un delito que para mí no se dio, que es la instigación a delinquir con fines terroristas. Para mí ese delito no existe, y si no existe, pues obviamente que entonces la pena está mal tasada, porque debería ser mucho menor y tendría derecho a los subrogados y a otra cantidad de cosas, como de pronto hasta la suspensión de la pena. Hay que mandar un mensaje, es que según lo que se ha leído hoy en el tribunal, a ella no la van a privar de la libertad hasta que se resuelva el recurso o el acto procesal que ella decida interponer. Pero yo le pido al país que hagamos un debate no en casos particulares, sino en general, porque las penas y los delitos exagerados y mal tipificados y mal tasados, pues obviamente generan este tipo de controversias. El abogado Francisco Bernate. Yo cuál creo que es el debate aquí de fondo, que es un debate muy actual, y es sí, y el doctor Lungana dio su postura, el doctor Cancino dio la suya, diciendo si eso es terrorismo o no, si romper los vidrios del Transmilenio es un acto terrorista o no, que es lo que va a determinar lo que tú decías en el Twitter, que la condena sea lo elevada que es, de más de 5 años de cárcel con la aceptación de cargos, es decir, que es una condena que puede tener más de 13 años de prisión, porque además hay una reparación. Yo particularmente creo que el terrorismo implica unos actos mucho más graves de causar zozobra, terror o temor en la comunidad, y en este caso yo no comparto que la condena sea por instigación al terrorismo, y que eso forma parte de otro de los errores de nuestro sistema penal, que son las imputaciones, donde la fiscalía imputa una cantidad de delitos y al final del día pues no se cometen. Yo creo que ese es el debate, dónde termina el vandalismo y dónde comienza el terrorismo. Y el abogado Jaime Lombana. La providencia judicial se acata, se respeta, pueden controvertirse, pero en este caso yo comparto al 100% la postura del tribunal. Considero que el mensaje preventivo general es más necesario y urgente y válido que nunca. La función preventivo general del derecho penal es esa, de precisamente crear confianza en unas bases esenciales para el funcionamiento del Estado. Yo lo lamento desde el punto de vista humano, por supuesto. Todas las personas tienen derecho a un mal momento, pero comparto plenamente la postura del tribunal. Nadie puede estar por encima de la justicia, pero tampoco por debajo. No tiene sentido que los políticos siempre salgan avante de las investigaciones, que nunca se les condene y que por el contrario sigan disfrutando de los lujos gracias al botín que se robaron. Es injusto que los políticos, ante las denuncias fundamentadas, se valgan de sus influencias y les terminen archivando las investigaciones en su contra, porque al final logran ejercer el tapen, tapen, tapen. En cambio, a la gente de a pie le cae todo el peso de la justicia encima, y eso es estar justamente por debajo de la justicia. Pero bueno, ¿y qué me dicen de los delincuentes de delitos de lesa humanidad sentados en sus curules en el Congreso? Porque si vamos a hablar de proporcionalidad, tenemos que mirar hacia esos honorables congresistas. Nos pusimos a revisar sus cuentas y esto puso en su cuenta de Twitter el confeso asesino del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Lozada. Respetamos las decisiones y la independencia que deben tener los jueces, pero en Colombia históricamente el sistema judicial perfila y criminaliza a los más pobres. La justicia, como se dice popularmente, es para los de Ruana. Lo de EPA Colombia da este mensaje. Y la otra congresista ex-FARC, Griselda Lobo, Sandra Ramírez, la que da empleo a la gente, el que le da plomo a la gente. Sin embargo, por ahora la empresaria no irá a prisión. De acuerdo con el diario El Tiempo, fuentes que estuvieron en la audiencia aseguraron que el magistrado no emitió una orden de captura contra la procesada, lo que indica que solo cuando eso suceda podrá ser privada de la libertad. EPA Colombia ha sido odiada, amada, admirada, perseguida, juzgada y castigada. Yo le pido 1000 disculpas al presidente, le pido 1000 disculpas al pueblo colombiano. Pero nadie puede negarle el empuje y las ganas que ha tenido para salir adelante. Así que, amiga, mucha fuerza y confianza en Dios. No se te olvide, amiga, que eres ejemplo para muchas personas
y que quizás este caso de desproporcionalidad en la justicia sea un ejemplo más para que Colombia siga abriendo los ojos y la sociedad se dé cuenta que se necesita con urgencia una reforma a la justicia que comete tantas, pero tantas injusticias. Esto es lo que sientes cuando te dicen que la Huaca Millonaria de Aguas Capital Cúcuta está en 9.500.000 pesos. Así es, ya son 9.500.000 pesos acumulados para ser sorteados este próximo viernes en nuestra velada cultural virtual a partir de las 7 de la noche. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún estando ellos trabajando lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Médica Cáncer con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes de medicina preventiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. A esta hora, con el presidente de la República, Iván Duque. Presidente, bienvenido. 3 años de gobierno, le queda 1. Vicky, muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente contigo y un saludo también muy especial a todo el público de Semana TV. Pues, presidente, empecemos por el principio. Quisiera que nos concentráramos en el tema de su seguridad. Lleva 3 años en la Casa de Nariño, le queda 1, pero ha tenido problemas de seguridad muy graves. Lo que hemos podido revelar en Semana sobre los planes criminales en su contra lo dejan a uno con los pelos parados, para decirle la verdad. ¿Cómo se siente usted con todo esto? Pues Vicky, lo primero es que muchas veces he tenido esta conversación inclusive en el ámbito familiar y lo que también he transmitido siempre, primero es fe. Yo tengo plena confianza en el equipo de seguridad que me acompaña, pero también tengo fe en Dios, en la Virgen de Chiquinquirá. Todos los días les pido que me cuiden. Pero además han sido muchos momentos que me ha tocado vivir en la presidencia y que creo que además son habituales para un país que tiene tantas amenazas de crimen. Yo creo que no soy el único presidente que ha tenido Colombia que ha tenido ese tipo de amenazas. Obviamente todavía recuerdo cuando estaba viviendo yo en mi residencia personal, donde el equipo de seguridad identificó que los Comba querían comprar el apartamento de abajo para hacer una explosión. Eso nos llevó a venirnos aquí a la Casa de Nariño a vivir. También recuerdo en enero del año 2019, 6 meses en la presidencia, encontraron 3 hombres armados que iban con fusiles de largo alcance a Valledupar, justo al lugar donde yo iba a estar el día siguiente. Después recuerdo cuando el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y también el equipo de seguridad nos advirtieron de 2 francotiradores en el Cauca. El año pasado tuvimos información de 2 francotiradores que venían del exterior que posiblemente iban a tratar de atentar y obviamente lo que nos ocurrió recientemente llegando a Cúcuta. Entonces, pues todas esas cosas pasan. Tengo la tranquilidad que hay un buen equipo de seguridad. Tenemos siempre que ir adelante en la inteligencia
y para mí lo importante es tener fe en Dios y seguir cumpliendo mi deber. Excúseme la pregunta, pero cuando uno lee los informes ya técnicos de lo que pasó con ese helicóptero aterrizando en Cúcuta y se da cuenta que uno de los tiros estuvo a 4 centímetros del rotor, presidente, uno dice, esto hubiera podido terminar en una fatalidad. ¿Lo ha pensado así? Pues lo pensé ese día, sobre todo cuando aterrizamos y se activó todo el protocolo de seguridad, cuando después tuve la oportunidad de ver todos los impactos de bala, pues obviamente uno se da cuenta que el riesgo era muy alto. Entre otras cosas, los 6 impactos de bala iban en el lado donde yo regularmente me siento, y yo creo que más que tratar de golpear el rotor, lo que ellos estaban tratando era de introducir las balas en la cabina central, donde hubiéramos de pronto visto a varias personas morir. Obviamente, si se golpea el rotor trasero, pues lo más seguro es que el helicóptero se venga al piso. Pero también quiero abonar 2 cosas. Uno, la seguridad del helicóptero, que si el helicóptero no hubiera tenido las capacidades que tiene de blindaje y de resistencia, hubiera sido aún más lamentable la situación. Pero la otra que tengo que agradecer es la reacción y la pericia y la experticia que tenían los pilotos de la Fuerza Aérea que nos condujeron al aterrizaje. Cuando se bajó del helicóptero, hizo así, pensó, ¿qué tal que hubiera pasado? No inmediatamente, pero al rato sí. Vimos la situación, se activó el protocolo. Yo normalmente soy muy tranquilo y en los momentos más difíciles suelo ser más tranquilo. Entonces, y a mí me dicen que a usted no le gusta mucho hablar de la muerte. Odio hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque no me gusta invocarla. No me gusta invocarla, la muerte que esté lejos. Y ese día, tan pronto vi la situación y vi la gravedad, lo que inmediatamente le dije al equipo de comunicaciones, voy a hacer una declaración, contamos lo que pasó, se activa el protocolo de seguridad y seguimos nuestra agenda como es regularmente. Familiarmente, ¿qué pasa en ese momento, presidente? Es decir, cuando usted ya habla con su señora, cuando ya se encuentra otra vez con los hijos, no quiero imaginar esos sentimientos que usted como ser humano normal puede tener. Lo primero que hice, porque vi obviamente la repercusión que esto iba a tener, y obviamente estas noticias se mueven mediáticamente a una velocidad que es casi con la velocidad de la luz. Inmediatamente llamé a María Juliana y le dije, mira, quiero que sepas, pasó esto. Obviamente ella estaba con los niños, le dije, estoy bien, todo está tranquilo, pero sobre todo, muy importante, transmitir la información, sobre todo a los niños, y en eso María Juliana ha sido siempre muy... ¿Qué les dijo? Ella les comentó pues el riesgo, la situación que había ocurrido, pero que estábamos bien y que papá estaba bien y que la vida sigue, ¿no? Pero ella en eso, la verdad, ha sido un gran apoyo, un gran respaldo, y además ella también siempre vive muy alerta de ciertas cosas, sobre todo con la protección mía. Entonces, advertencias que me hace que son siempre muy oportunas, y yo eso se lo agradezco, porque sé que, pues, sobre todo para los seres queridos, el sufrimiento es grande. Mi mamá, por ejemplo, también siempre sufre con eso. Pero de nuevo, Vicky, yo confío plenamente en el equipo de seguridad que tengo, confío en el equipo de la policía que me acompaña, confío en el equipo de Casa Militar, y son personas que me acompañan casi desde la campaña, y les tengo enorme cariño, enorme respeto, y valoro muchísimo el compromiso que ellos tienen con proteger mi vida y la de mi familia. Presidente, usted dice que confía ciegamente en su cuerpo de seguridad, pero déjeme preguntarle, yo le hacía una entrevista hace apenas 8 días al fiscal general y nos advertía que habrá llamados a interrogatorio de personas alrededor suyo. ¿Eso lo inquieta? ¿Ya está bien enterado de eso? Yo creo que las autoridades todas tienen que cumplir su papel, Vicky. Sin lugar a dudas, pues se trata de un atentado al presidente de la República y tiene que surtirse una investigación. Aquí el equipo también de seguridad siempre toma las precauciones, se hacen esquemas de poligrafía regularmente, la manera en la que están dispuestos los operativos son, la verdad, muy rigurosos. Y obviamente lo que hay que averiguar son cosas que son paradójicas de lo que ocurrió ese día, porque ese día nosotros cambiamos la agenda. Yo estaba previsto salir de Sardinata hacia las 5:30 de la tarde y salimos a las 3:30, y obviamente el mismo equipo de seguridad y también la cúpula militar que me ha acompañado en esta investigación, pues ellos sí los inquietaba por qué si alguien cambiando. Y lo más seguro es que sí, y puede ser, y no necesariamente tiene que ser alguien del círculo más cercano, porque obviamente estábamos saliendo de un municipio y personas que vio, simplemente. Y vieron, mire, están despegando, o el presidente se sentó de este lado. Que eso también es un punto importante, porque sabían exactamente, usted lo refería ahora,
el sitio donde usted iba sentado para dirigir los disparos hacia ese lado. Sí, pero eso lo hubiera podido ver, pues, primero estaban los ciudadanos viendo la llegada del presidente, la salida del presidente. Es muy difícil la llegada a cualquier municipio de Colombia y no ver a toda la comunidad, pues, atenta o queriendo saludar, hablar. Entonces, es posible que eso haya ocurrido. Ahora, hay otras cosas que sí son ya más de más detalle, que tienen que ver con el perímetro, que tienen que ver con el control, que tienen que ver con el tipo de armamento, pero la verdad he visto un gran compromiso por parte de nuestra cúpula y por supuesto también de la Fiscalía en que esto se esclarezca. Y yo les he dicho, hagan todo lo que por protocolo tienen que hacer en la investigación para llegar al fondo, porque se trata del atentado al presidente de la República. Pero yo de alguna manera, frente a estos temas, como a mí no me gusta estar invocando la muerte, sigo trabajando, sigo yendo a todos los lugares del territorio y así lo haré hasta el 7 de agosto del 2022. Perdóneme esta pregunta, pero ¿le da miedo? No. Lo digo humanamente hablando. No, Vicky. ¿No siente miedo? No. Mire, yo... Y esto ¿O esto le da más coraje para seguir? Como lo dije ese día. Primero, yo siempre creo que ese tipo de ataques son ataques cobardes. Entonces, nosotros seguimos con el compromiso de seguir enfrentando la criminalidad. Ese Gabor 33 que ha estado alojado y protegido en Venezuela, pues ellos tienen que vivir demasiado incómodos conmigo y con este gobierno, porque les hemos incautado la droga que nadie les había incautado y les hemos desmantelado su estructura y les hemos golpeado sus canales de suministro y los hemos denunciado internacionalmente. Entonces, ellos saben que este es un gobierno que va a guardar cero tolerancia con ellos y que vamos a estar encima. Entonces, a la pregunta de miedo, no, yo soy una persona de fe. Y hay una de las cosas que son más lindas de la Biblia, uno de los pasajes que a mí más me gusta leer de Isaías: no tengas miedo, confía en Dios, confía en la palabra. Yo todos los días confío en Dios y en la Virgen y sé que uno está en esta vida hasta el día que ellos decidan que uno debe partir. Vuelvo y le hago una pregunta humanamente. Iván Duque, no el presidente de Colombia, Iván Duque, ¿perdona a esas personas que han querido su muerte, presidente? Mire, le voy a contar... Sabiendo que hay que capturar a los que faltan y todo esto. Vea, Vicky, y qué bueno que usted me haga esa pregunta porque inclusive en varias ocasiones, cuando se habla del perdón, yo he utilizado muchas veces este ejemplo. Juan Pablo II fue víctima de un atentado y le dispararon y casi lo matan. Y Juan Pablo II fue a visitar a su victimario y entonces le preguntaron que si lo perdonaba. Y dice, sí, yo lo perdono, pero tiene que estar en la cárcel hasta el último día de su condena. Yo lo que quiero transmitir con esto es que uno no puede confundir perdón con impunidad, con justicia. Y perdón con impunidad. Claro. Donde haya alguien que cometa un crimen, le tiene que caer todo el peso de la ley. Y yo siempre además he rechazado el homicidio y el crimen, y mucho más cuando tratan de perfumarlo con alicientes políticos. Aquí nosotros tenemos que llamar las cosas como son. Este país ha sufrido mucho históricamente porque han aparecido voces que tratan de atenuar el homicidio revistiéndolo de carácter ideológico o político. Homicidio es homicidio y el que lo intenta o el que lo comete es un homicida y por lo tanto deben tener la misma sanción. Por eso para mí, cuando me hablan de la guerrilla o de los mal llamados paramilitares, para mí son exactamente lo mismo porque son igual de criminales. Por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar, que a lo mejor usted no se dio ni cuenta, ocupado siempre, habló ese día de un autoatentado. Mire, Vicky, como todo, el que las hace se las imagina. Cuando las personas están acostumbradas a diseñar libretos todos los días para deformar la realidad, pues es posible que caigan en ese tipo de tentaciones. Presidente, el hecho de que estas personas tuvieran una relación con Venezuela, que ya se sabe que ese atentado de alguna manera se urdió en territorio venezolano, ¿eso le preocupa? No, nosotros hemos denunciado lo que ocurre en Venezuela. Usted me dice, me preocupa. Nosotros hemos denunciado eso y lo denunciamos porque nos preocupa que en Venezuela sigan alojando terroristas colombianos. Pero lo hemos hecho en la OEA, en la ONU, con los organismos de seguridad internacionales y la evidencia lo muestra. ¿Dónde murió Santrich? En Venezuela.
¿Dedicado qué? Al narcotráfico. Y Maduro calladito. Allá murió, dedicado al narcotráfico. Allá está Antonio García, allá está Márquez, allá está el País, allá está Gran Nobles, allá está Pablito. ¿Usted no tiene dudas de que Santrich está muerto entonces? Ninguna duda. Bueno, ninguna lee duda. Semana. Ninguna duda. Vi además la foto que publicaron ustedes recientemente. Ninguna duda. Y murió en la ley de los bandidos, en la ley de los narcotraficantes. Pero allá estaba dedicado a esas operaciones. Entonces, es más, este año, Vicky, y muy seguramente usted en las próximas semanas va a estar recreando lo que pasó hace 20 años, el 11 de septiembre del 2001. Después de que ocurrieron esos hechos trágicos, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad sacó una resolución, la 1373, donde dice que la comunidad internacional rechaza a los países que albergan, protegen y le dan santuario a los terroristas. La actitud del régimen de Nicolás Maduro con los terroristas colombianos es exactamente la misma del régimen talibán con Al-Qaeda. Están hospedados, protegidos y además vinculados económicamente al cartel de los soles. Entonces, hoy, y de pronto también a partir de lo que ha ocurrido con el hecho de la Brigada 30, donde no solamente se buscaba con el carrobomba matar a los soldados colombianos, sino también matar soldados estadounidenses, claramente los que están vinculados van a ser solicitados en extradición y los enviaremos en extradición y después de que cumplan la pena allá la cumplirán acá. Pero ese es un símbolo de que Venezuela es un Estado que está patrocinando, o el régimen de Maduro que está patrocinando ese tipo de hechos, y por lo tanto le debe caber esa declaratoria de ser un Estado promotor del terrorismo. Aquellos que hoy dicen, hombre, Iván Duque se tiró las relaciones con Venezuela, ¿qué les dice? Pues que hay mala memoria, Vicky. ¿Por qué? Que hay mala memoria. Primero, porque de pronto las personas no se acuerdan que cuando yo asumo la presidencia el 7 de agosto del 2018, llevábamos casi 2 años sin embajador en Caracas. Había sido llamado por el gobierno anterior. Y de pronto las personas no se acuerdan, pero es que el Grupo de Lima se creó en el año 2017. Y se creó justamente para que hubiera un retorno a la democracia. Y la gente no se acuerda que en las últimas elecciones en las que participó Nicolás Maduro, que era la transición de la dictocracia a la dictadura, el gobierno anterior en mayo del 2018 no reconoció los resultados de esa elección. Y la posesión después se hacía efectiva en enero del año 2019. Entonces la actitud de nuestro gobierno ha sido unilateral. Obramos dentro del Grupo de Lima, dentro de la OEA, dentro del BID, dentro de la ONU. Y además hemos respaldado la Carta Democrática y el retorno a la democracia en ese país. Y de pronto muchas personas no se acuerdan del episodio dramático entre el año 2015 y 2016, cuando Maduro expulsó miles de colombianos de territorio venezolano, marcándole sus casas, recreando los más graves incidentes de xenofobia quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí lo que nosotros hemos hecho es proteger los principios y valores en los que creemos. Y si la resistencia democrática en Venezuela quiere entrar en un proceso de conversación y de negociación, ese es un asunto donde nosotros siempre acompañaremos a la resistencia democrática en las decisiones que tomen buscando el retorno a la democracia. Pero que si nuestro gobierno va a entrar en una actitud de diplomacia meliflua, complaciente, para tratar de legitimar la dictadura de Nicolás Maduro, eso no va a ocurrir mientras yo sea el presidente de Colombia. Presidente, déjeme preguntarle, si dijéramos 5 puntos, le queda un año, a partir del 7 de agosto, ¿qué le falta por hacer a Iván Duque? Vicky, hay 5 prioridades para mí en este año. 1, la vacunación masiva. Como le dije, hoy estamos llegando a 29 millones de vacunados. Nuestra meta es cerrar el mes de agosto con 35 millones de personas vacunadas, seguir avanzando en segundas dosis. Entonces, vacunación masiva, 1. 2, reactivación segura. La economía está creciendo, está repuntando y queremos que este cierre del año repunte bien para el bienestar de los colombianos, para que esto genere empleo, para que esto genere actividad económica y sobre todo que nos permita además impulsar ese año 2022. Yo todavía no he visto cómo va a ser el cálculo que salga del DANE, pero por lo menos en los cálculos internos que tenemos en la presidencia es que el segundo trimestre de este año vamos a estar entre el 13 y el 15% de crecimiento. Eso nos puede llegar a que al final del año crezcamos por encima del 7%. Esa tiene que ser una meta nacional, entonces ese es punto 2. Punto 3, la agenda de equidad, la protección de los más vulnerables.
matrícula gratis, estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas y técnicas y tecnológicas públicas, avanzar con el ingreso solidario hasta diciembre del año 2022, avanzar también en la vivienda de interés social, las vías terciarias, es decir, esa agenda social. Cuarto, la estabilización de las finanzas públicas de la nación, que saldrá con la ley de inversión social, y una muy importante, la agenda de los jóvenes, que ahí tenemos, sí, la educación gratuita, pero tenemos 2 hitos que van a ser muy importantes. La elección de los consejos de juventud en noviembre de este año, que tiene que ser el más importante evento histórico en Colombia en términos de ciudadanía juvenil, y algo también muy importante, Vicky, que los jóvenes participen en las propuestas de políticas públicas y dejar esa agenda para los próximos años. 5 prioridades que tenemos nosotros entre este año y el año entrante. ¿Y ya sabe qué va a ser el 8 de agosto del 2022? Yo le dije a usted una vez que tenía varios temas, pero lo primero, recuperar mucho espacio de familia, con María Juliana, con los niños. Ese espacio lo quiero tener. 2, voy a lanzar una escuela de políticas públicas para llegar a la Colombia profunda, donde podamos llegar a los territorios más apartados, traer los mejores conferencistas que pueda y ayudar a formar liderazgo social en esa Colombia profunda con las mejores capacidades formativas. Y algo que también será para mí muy importante, constituir una fundación que entre varios propósitos tenga uno, y es algo que a mí me genera mucha sensibilidad, la defensa jurídica de muchas de las personas que desde la fuerza pública están sometidas a procesos y no tienen los recursos, el acompañamiento para ejercer una defensa a plenitud. ¿Va a dormir un poquito más? ¿A qué hora se levanta usted normalmente? Yo llevo 25 años durmiendo 5 horas diarias. ¿Sí? Entonces, puede que dormamos un poquito más. ¿A qué hora se levanta normalmente? Yo si me acuesto temprano, me levanto muy temprano. Ajá. Entonces yo creo que ni en mi casa ni en la oficina les gusta que yo me acueste y me vaya a dormir muy temprano. Entonces normalmente me acuesto hacia las 11, 12 de la noche y estoy despierto hacia las 5 de la mañana normalmente. Ahorita va a poder dormir siquiera hasta las 8. No sé. De pronto puedo hacer roña, haré roña, pero no lo veo fácil. Óigame, presidente, ha habido momentos muy difíciles en todo caso en este gobierno. Les pasa a todos los presidentes, por supuesto que sí. Yo me puse en la tarea de mirar un poco algunos de esos momentos que en la opinión pública están marcados como que fueron muy difíciles. Déjeme empezar por ejemplo, la detención del expresidente Álvaro Uribe. Para usted debió ser un momento muy difícil en su gobierno. Sin duda, pero inclusive más que en el tema de gobierno, en la lectura personal de ese hecho, porque primero, Álvaro Uribe es una persona que le ha servido muy bien a Colombia. Es una persona que se ha entregado por este país. Habrá personas que lo quieran, otros que no lo quieran, pero nadie puede desconocer lo que hizo por Colombia. Es un patriota. Es una persona que tiene amor genuino por este país, que le ha entregado su vida a este país. Y obviamente, como se lo dije también en su momento, también a Semana en una entrevista, dije, mi mayor impacto es que no se pueda defender en libertad, porque una persona que ha ocupado la presidencia de la República, que ha trabajado por este país, que ha entregado todo por este país, tiene que poder defenderse en libertad. Es lo mínimo, porque además la presunción de inocencia es un valor que tiene que estar en nuestra sociedad. Entonces, a mí en lo personal, por supuesto que me impactó, pero además creo, y yo veo el trasegar de los días, en la medida que los días van pasando y se va conociendo más información, no solamente queda solidificado lo que siempre hemos creído, y es no solamente en su inocencia, sino en su honorabilidad. Por eso cuando a mí me preguntaron, defíname a Álvaro Uribe en una palabra, siempre dije honorabilidad. Otro momento muy difícil, sin duda alguna, debió ser el confinamiento, cuando a usted le tocó cerrar toda la economía y cerrar el país. Ese fue un momento muy duro, y creo que en una ocasión también le comentaba yo a usted que para mí fue quizás el momento más difícil, porque primero teníamos información que era preliminar del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, donde se hablaba que en los primeros 2 meses de la pandemia podíamos llegar a más de 100.000 muertos. Y entonces obviamente tomamos una decisión protegiendo la vida, pero al mismo tiempo diseñando un esquema de reactivación. Lo duro, y yo recuerdo, es pensar en tantas familias, tantas personas que podían ser potencialmente afectadas por esta pandemia. Y sí, tuve un momento
después de declarar el aislamiento preventivo obligatorio en la capilla que hay aquí en la Casa de Nariño, ahí me encerré un rato, recé mucho, lloré, porque me angustiaba mucho lo que podía pasarle a tantas familias, pero también la fe para mí fue muy importante, abrazarla y tenerla siempre cerca, y también poder ver a un país que es resiliente, que es, como decimos los colombianos, berraco, que saca lo mejor de su gente, y que si bien la pandemia nos quería sembrar incertidumbre, en Colombia se vio también un renacer de la solidaridad que es muy valioso. No sé si está de acuerdo conmigo, pero la libertad de Santrich, estando pedido en extradición por Estados Unidos, también debió ser un momento muy complicado, ¿no? Lo fue, y entre otras cosas porque yo nunca tuve duda de que Santrich era un bandido, un mafioso. Y además, Santrich fue capturado antes de que yo tomara posesión de la presidencia en una operación contra el narcotráfico. Y recuerdo que el entonces fiscal y el entonces presidente públicamente dijeron que había pruebas contundentes y conducentes. Entonces, verlo en libertad y después verlo llegar hipócritamente al Congreso a tomar posesión de una curul, pues obviamente a mí la verdad es que me generaba una gran indignación. Dije públicamente que era un mafioso, muchas personas decían, pero por Dios, ¿cómo se le ocurre al presidente decir que es un mafioso? Y terminó yéndose a Venezuela, amparado de su condición de congresista, y allá volvió a la actividad, a su actividad de vida, que era el narcotráfico. Y allá estaba con Iván Márquez, y allá estaba con el Paisa y con otros bandidos, con otros delincuentes de esa disidencia. Por eso uno tiene que siempre saber llamar las cosas por su nombre. Santrich era un mafioso y murió como mueren los mafiosos, en esas vendetas de criminales. ¿Ese mafioso también se atrevió a amenazarlo a usted? Sí, pero yo recuerdo que mi abuela siempre me decía, mijo, cuando alguien le desee la muerte, tenga seguro que la muerte le cae primero. Entonces él me dijo, memento mori, y el memento mori le llegó a él. Otro momento difícil, el paro. Presidente, 48 días de una situación compleja, donde se afectó la economía que ya venía afectada por la pandemia, donde hubo muchos problemas de orden público. Sí, pero yo diría que sobre esos días hay que decantar cada cosa. Por un lado, unas expresiones genuinas y pacíficas de protesta que hay que escuchar, que hay que entender, que hay que proteger. Lo otro eran actos criminales, vandálicos o de terrorismo urbano de baja intensidad, que hay que enfrentarlos con toda la capacidad del Estado, obviamente con la proporcionalidad, además de eso con todos los protocolos. Pero además el fenómeno de los bloqueos, porque es que los bloqueos sí era deliberadamente una acción para colapsar a todo el Estado colombiano y colapsar a las familias y a las ciudades, privarlos de alimentación, de oxígeno, de vacunas. Esa es de las cosas más graves que yo he visto en la historia de nuestro país, y frente a las cuales también es muy importante y para valorar que el país de manera generalizada dijeron, no estamos de acuerdo con eso. Una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es afectar los derechos de los demás. Ahí también actuamos con toda la capacidad del Estado, pero también sobre la base de que nadie en Colombia puede tratar de reivindicar derechos individuales pasando por encima de los derechos colectivos. Presidente, el día que se cayó la reforma tributaria, luego se cayó el ministro Carrasquilla o se fue, bueno, como usted lo quiera llamar. Esa parte, hoy, ¿qué enseñanzas le dejó? ¿Se equivocaron? Dura ¿en qué sentido, Vicky? Primero, yo tengo un gran respeto por Alberto Carrasquilla. Creo que Alberto Carrasquilla es uno de los mejores economistas de América Latina, un hombre patriota. Creo que nosotros presentamos una reforma en ese momento pensando en dejar resueltos muchos temas, inclusive para los próximos 2 o 3 gobiernos. Y me pasó además en una entrevista que me hicieron de la revista Forbes en Estados Unidos, que me decían, pero bueno, era oportuno presentar una reforma fiscal en ese momento. Y yo le decía, mire, es que en Colombia solamente el 4% de la población paga renta. Y nosotros estábamos tratando de hacer un proceso gradual, que además no era inmediato, de ampliar esa base en ese momento. ¿Para qué? Para erradicar la pobreza extrema en 3 años y darle ingresos prácticamente al 40% de la población. Yo creo que ahí no fue fácil la comunicación. Yo creo que en eso nosotros tenemos que reconocer que de pronto sí, que en la pedagogía no se logró. Y lo triste es que en el fondo
yo creo que si nosotros hubiéramos podido sacar adelante esa reforma como estaba concebida, primero sus beneficios no los íbamos a sentir nosotros en este gobierno, pero sí le dejamos al país ingresos para los próximos prácticamente 10 o 15 años sin tener que hacer ninguna otra reforma. Obviamente entendimos el momento, la situación, hoy estamos en el trámite de una situación totalmente distinta, de un proceso que va a estabilizar las finanzas públicas, que nos va a permitir a nosotros atender lo social, pero obviamente yo sí creo, y lo puedo decir acá, va a ser muy difícil en los próximos años que el país siga atendiendo tantas demandas sociales sin que acá tengamos un proceso donde más colombianos contribuyamos un poco más. Presidente, para usted pues el gran reto, como usted lo decía, uno de los grandes retos es el tema de la vacunación. Hace apenas unos días, Gustavo Petro, quien va punteando hoy en las encuestas para la presidencia en el 2022, dijo que la vacuna no servía para la variante Delta. ¿Eso hizo daño, hace daño? ¿Qué piensa usted de eso? A ver, yo creo que quien aspira a liderar un país, pues no puede caer ni en la desinformación, Vicky. Es que primero la vacunación es algo que está validado por la ciencia. La política no puede estar por encima de la ciencia lidiando con temas tan difíciles. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud han dicho con claridad que la vacunación es lo más importante farmacológicamente para enfrentar esta situación. Entonces, decirle a la sociedad que las vacunas no sirven, no solamente es desinformar, sino es también poner en riesgo la vida de muchísimas personas. Entonces, quien lo diga, pues obviamente está cometiendo un atropello frente a los derechos colectivos, y yo creo que no solamente eso es un gran error, sino que debe ser contestado con toda la contundencia por parte de la sociedad, entre otras cosas, porque ya estamos llegando a 29 millones de personas con vacunas aplicadas. Vamos a llegar a 35 a finales de agosto, tenemos que seguir avanzando con la segunda dosis, y esa es la base fundamental para la reactivación, entre otras cosas, con variante Delta, sin variante Delta, porque variantes van a seguir apareciendo todos los días en el mundo, porque el virus no está erradicado globalmente, y siempre nos vamos a ver expuestos a mutaciones que sean inclusive más severas. Pero aún con cualquier mutación es preferible enfrentarla con vacuna que sin vacuna. O sea, Petro la embarró. Sí, pues, o sea, yo más que ponerme a hablar de una persona u otra, lo que quiero decir es... Pero ¿sabe qué es lo que pasa, presidente? Es que no estamos hablando de un vecino. Vicky, sí, la embarró. Las personas que caen en ese tipo de afirmaciones, más que embarrarla, le hacen daño a la sociedad. Y por eso uno en estas cosas tiene que obrar con los criterios científicos y pensando en el bienestar, no en el oportunismo político. Bueno, déjeme tocarle algo de política. Yo no sé, presidente, le queda un año y no sé si usted en sus noches, no sé si tiene desvelos o no se desvela nunca. Usted sabe que el otro día me hicieron una entrevista en un periódico chileno y entonces les contestaba yo que una vez le preguntaron a un presidente colombiano, por allá en los años 90, le dijeron: presidente, ¿usted duerme bien o tiene pesadillas? Y ese presidente dijo: yo normalmente duermo bien porque las pesadillas empiezan cuando me levanto. Entonces le dije: pero no es mi caso, pero yo hay noches que sí tengo desvelo, pero trato siempre de apaciguarlo. Cuando se desvela y piensa, ¿quién lo va a suceder? Digamos, hay tantos aspirantes, ya le mencionaba a Gustavo Petro, le mencionó otros, los exalcaldes, por ejemplo, Federico Gutiérrez, Peñalosa. Piensa a veces, hombre, ¿quién irá a ser? No, a ver, mire, usted me pregunta, menciona ahí varios nombres. Yo a Federico Gutiérrez lo conocí como alcalde de Medellín. Primero, me parece que es un hombre de una gran capacidad gerencial, buen gerente. Segundo, un hombre de una gran calidad humana, un hombre cercano a la gente, una persona sensible, tiene además una familia muy bonita. Tuve la oportunidad de conocerlo siendo alcalde, a su esposa Margarita, a sus hijos, pero aparte de eso es un hombre que tiene una gran conexión también con los jóvenes, y algo que a mí me parece muy importante, no está ideologizado, tiene valores, tiene principios, pero lo que lo guía es llevarle bienestar a la ciudadanía. Usted me pregunta por Enrique Peñalosa. Tuve la oportunidad de trabajar con él, trabajar de cerca a él, y lo viví en el pasado como alcalde de Bogotá. Yo creo que el día que se inscriba la historia de las alcaldías de Bogotá, y obviamente hago ese corte con el pasado porque vendrán alcaldes hacia el futuro,
y más la alcaldía que tenemos hoy, pero Enrique Peñalosa, en mi opinión, es el mejor alcalde que ha tenido Bogotá en su historia. Transmilenio, Metrovivienda, el avance de los proyectos del metro, la red de bibliotecas, la red de ciclorrutas. La Bogotá que tenemos hoy es una Bogotá que empezó esa transformación en el gobierno de Enrique Peñalosa. Y usted me mencionaba también el caso también de otro exalcalde, el de Alejandro Char. También trabajé con él. Es innegable cómo hicieron la transformación de la ciudad de Barranquilla. Entonces, cuando yo pienso en nombres como esos que usted menciona, Colombia necesita personas que construyan y no que destruyan. Personas que no estén pensando en cómo dividen a la sociedad, cómo generan pugnacidad de clases, sino cómo integran. Y a mí me parece que esos nombres que usted menciona son personas que tienen esa trayectoria. También le mencioné a Petro. Bueno, yo creo que usted me ha escuchado muchas veces. ¿Quedaría usted tranquilo sabiendo que usted se va el 7 de agosto de aquí y entra Petro? Yo le voy a decir una cosa. Colombia necesita siempre mantener una línea que históricamente la ha caracterizado. Y este país nunca se ha dejado doblegar por el odio. Quien quiera gobernar a Colombia tiene que hablar con amor del país y hacia el país. Quien quiera gobernar a Colombia no puede estar tratando de dividir la sociedad y mucho menos en fracturar la sociedad. Usted me decía ahora que van punteando las encuestas. Pues mire, hace 4 años también, cuando yo estaba en este momento, los mismos que hoy puntean las encuestas eran los mismos que punteaban las encuestas en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Todavía es muy prematuro hablar de quién va a ganar, pero ¿quién va a ganar? El que le muestre a Colombia que el camino no es del odio, sino de la construcción colectiva, el que le muestre a Colombia que es más lo que podemos lograr juntos que tratando de polarizar a la sociedad. Presidente, a propósito de esa palabra odio, a usted le tocó un gobierno donde la sociedad en general y tal vez el mundo están muy llenos de ese sentimiento. Hay mucho odio entre mucha gente, no podemos generalizar, pero sí hay mucho odio. ¿Cómo es gobernar con tanto odio? Pues primero, el odio enceguece. Entonces el odio no deja ver cosas y desafortunadamente estamos viviendo un mundo caracterizado por el odio. La polarización que se ve en Estados Unidos, que se ve en España, que se ve en Francia, que se ve en el Reino Unido y que se ve en América Latina es eso. Además exacerbada también por las redes sociales, donde la difamación, el ataque personal son como una especie de pauta y además algoritmos que alimentan aún más ese odio. Entonces yo creo que estamos viviendo con un fenómeno mundial muy complejo y lo único que uno puede tener es la tranquilidad en el alma de pensar en el bienestar de todos. Yo nunca he sentido odio, Vicky, y nunca lo sentiré. Yo no puedo odiar. Y en la medida que uno mantenga ese gravitas lejano al odio, uno tiene que ser capaz de transmitir el mensaje para gobernar un país para los que votaron por uno y para los que no votaron por uno. Es decir, pensar en país antes que en cualquier otra consideración. La ideologización, el concepto de la política con barras bravas, lo único que hace es alimentar aún más esas fracturas. Por eso hay que estar lejos de ellas. Presidente, ¿las descalificaciones le han dolido en estos 3 años? Vicky, de nuevo, parte de la tarea que uno tiene que hacer para mantener el gravitas y el espíritu templado es no dejarse llevar por eso. Además le digo una cosa, yo la viví en la precampaña, en la campaña, después la he vivido en la presidencia. A mí lo que más me emociona es cumplir con lo que nosotros le prometimos a Colombia. A mí me pueden decir lo que quieran. Cuando yo veo que estamos sacando la matrícula gratis para estratos 1, 2 y 3, quedo feliz. Cuando vemos que el programa Concluir de infraestructura avanza, quedo feliz, que vamos a entregar 29 vías de 4ª generación, 15 proyectos nuevos proyectados para el futuro. Cuando logramos las mayores ventas históricas de vivienda, cuando logramos las menores tasas de homicidio en 40 y pico de años. Todo ese tipo de cosas para mí es lo más importante, porque al final del día es con hechos. Presidente, ¿y cuando, por ejemplo, se meten con su señora? Duro, claro. Eso le debe golpear. Claro, eso es muy duro y además es muy bajo, es muy ruin. Las personas que acuden a eso no solamente son bajas y ruines, sino que adicionalmente son cobardes, porque además no suelen dar la cara. Entonces los ataques a las familias sí, duelen, pero afortunadamente también tengo a mi lado una mujer con un gran carácter,
con una gran templanza, con una gran condición humana y que además ha sido un gran soporte para mí y para toda nuestra familia. Presidente, déjeme tocarle un tema que es grueso, que es importante, y es que he tenido informaciones de una supuesta llegada de misiles a Venezuela que están en manos de la delincuencia y que no son misiles nucleares, por supuesto que no, pero son misiles que podrían hacer daño a Colombia. ¿Qué información tiene sobre eso? Nosotros lo denunciamos, Vicky. Hace un año yo denuncié que había intenciones del régimen de Nicolás Maduro de adquirir misiles de largo alcance de Irán. Esa información también se trabajó con los organismos de seguridad de los Estados Unidos y hemos estado en alerta, y de hecho usted pudo ver que recientemente había información de unos buques iraníes que venían con dirección hacia Venezuela que después fueron desviados también por presión de los Estados Unidos. Es claro esa intencionalidad y por eso toda nuestra inteligencia siempre ha estado en alerta. En cuanto a misiles, digámoslo, de mediano alcance o de corto alcance con explosivos, pues también nosotros siempre hemos estado muy alertas sobre las intenciones que puedan tener grupos terroristas de adquirirlos, sobre todo para golpear desde puntos de frontera, y también ha sido el caso de los drones con capacidad de hacer daños en materia terrorista. ¿Estamos muy bien preparados en esa materia para contener los drones, por ejemplo? Con el terrorismo, Vicky, uno siempre tiene que estar alerta, y yo siempre, uno con el terrorismo nunca puede estar tranquilo, uno siempre tiene que estar pensando lo impensable, sobre todo hace 2 años cuando vimos el ataque a una de las refinerías en Arabia Saudita, que se hizo con drones. Inmediatamente nosotros fortalecimos toda nuestra capacidad nacional en infraestructura crítica para poder enfrentar una amenaza de esa naturaleza, pero también en ejercer controles internacionales sobre la compra y quién pueda eventualmente tratar de triangular con ese tipo de tecnologías. Eso no solamente nos atañe a nosotros, atañe también a los Estados Unidos y a otros países del hemisferio, y por eso nosotros, que somos un socio de la OTAN, ese tipo de conversaciones también las tenemos cuando se hacen trabajos coordinados en materia de seguridad y contra el crimen transnacional. ¿Qué piensa de la decisión de la Fiscalía de imputar al general Montoya, Mario Montoya? Vicky, yo creo que las autoridades en esto tienen que cumplir su trabajo, y creo que las autoridades van cumpliendo su trabajo y al final del día quienes toman la decisión son los jueces. Obviamente, esta no es una situación novedosa. Ya habíamos visto en la historia reciente de Colombia que había imputaciones que se habían hecho al general Montoya, y yo creo que él también ha mostrado por lo menos una actitud clara ante la sociedad, y es que está dispuesto a responder a cualquier llamado que le haga la justicia. ¿Qué esperamos? Que la justicia que se aplique sea una justicia objetiva y que esté sustentada en todo el material probatorio. La Fiscalía está cumpliendo su trabajo, ahora esperemos qué van a decir los jueces. Les salto otro tema. María Ángela Holguín, Secretaría Iberoamericana. ¿Es cierto que Colombia dijo que no la apoyaba? Pues mira, a mí la verdad es que me ha sorprendido, como digo yo, tanto chismerío. Porque primero, ella no me ha aproximado a mí para manifestarme ninguna intención de ninguna candidatura. Segundo, a mí no me ha abordado ningún país para decirme que sea su candidata. Y en las conversaciones que yo he tenido con otros jefes de Estado de América Latina, ellos me han preguntado, ¿Colombia ha manifestado el deseo de tener una candidatura? Nosotros hemos dicho no tenemos un candidato ahorita para la CEGIP. De hecho, nosotros sacamos adelante el nombre del doctor Sergio Díaz Granados para la presidencia de la CAF, y yo hablé con varios presidentes. No solamente nosotros hicimos formalmente la postulación, sino que hablamos con varios presidentes que nos dieron su respaldo. Hablamos con el presidente Sagasti del Perú, hablamos también con el presidente del Ecuador, el doctor Guillermo Lasso, hablamos también con el presidente Lacalle, con el presidente Abdo, con el presidente Bolsonaro, con el presidente Nito Cortizo. Logramos consolidar unas mayorías, y después, ante esos avances, se sumaron otros países y se logró un proceso muy importante. Esa fue la última elección en la que nosotros participamos con un candidato colombiano. Y en este momento veo nombres muy importantes que han sido puestos sobre la mesa para la CEGIP, el del doctor Gurría I, también el del canciller de Chile, Andrés Salamand, pero todos informalmente. Hasta ahora no ha habido una materialización de una candidatura formal, y cuando a mí me han preguntado, ¿Colombia ha presentado algún candidato? No hemos presentado. Y cuando a mí me preguntan, ¿a usted lo ha buscado la canciller Holguín, o ha hablado, o le ha pedido una cita a usted o a la canciller? Pues no nos ha pedido ninguna cita. Entonces, por lo tanto, yo no sé de dónde han salido tantos rumores y tantos chismes. Claro, porque ya la cosa va en que más o menos le están cobrando que es santista. No, mire, Vicky, le voy a decir una cosa a mí. Yo no he dividido el mundo entre santistas y no santistas.
el mundo no es tan limitado como muchos quisieran que fuera. Y de hecho, en el gobierno hay personas que pertenecieron al gobierno Santos, que trabajan con nosotros, que han hecho una gran labor. El doctor Sergio de Granados, además, que ha sido mi representante en el BID durante estos 3 años de gobierno y a quien conozco por su talento y por su talante, también fue ministro del gobierno anterior, pero lo postulamos porque creemos que era la persona idónea también para ocupar ese cargo. Entonces, yo no divido el mundo en eso. Y de nuevo le digo, ¿Colombia tiene candidato para la CIP? No tenemos candidato, no hemos hablado de ninguna candidatura. Inclusive habían dicho en algún lado que la doctora Holguín era candidata de España, vi en uno de los medios. Y nunca hemos recibido ningún tipo de solicitud por parte del Reino de España para que apoyemos ningún nombre para la CEGIP. Ellos además han sido muy cautos y siempre muy respetuosos de la diplomacia, porque además la sede de la CEGIP queda en España. Entonces, por eso no sé dónde sale tanto chismerío. Oiga, dicen que la Cabal también ha estado pidiendo cita. ¿Eso pues sí no, es verdad, recientemente no la he visto. Aquí vienen muchos congresistas y congresistas de los partidos de gobierno y también independientes. Yo mantengo siempre buena relación con los miembros del Congreso y también los ministros. ¿Cómo ve esa aspiración presidencial de María Fernanda Cabal? Pues no, todo el mundo tiene derecho a las aspiraciones. Yo veo que en el Partido Centro Democrático ya hay varias personas que han manifestado su intención. Veo el caso de Eduardo Rodríguez, el caso de Oscar Iván Zuluaga, he visto también el caso de Ernesto Macías que está sonando, el caso también de Paola Holguín y también el nombre de la doctora Cabal. Veo que hay varios nombres en el sonajero. Ojalá se defina rápido un mecanismo para que puedan seleccionar la mejor candidatura posible. Hay algunos que apuestan a que el uribismo ya no va a obtener la presidencia en el 2022. Lo ha dicho Fajardo, por ejemplo. En la competencia política esas cosas siempre pasan y por eso lo importante en todos los partidos es que mantengan su vocación de poder, pero sobre todo que haya liderazgos que sean capaces de unir y que sean capaces de convocar a otros sectores. Los extremistas nunca son buenos candidatos porque lo que hacen es alejar a las colectividades de los sentimientos de la ciudadanía. María Fernanda Cabal es extremista. ¿Usted tiene esa duda? Le pregunto. No, es que la veo, usted me pregunta y la veo como con la duda, entonces no sé si... ¿Usted no tiene duda? No, bueno, usted la veo haciendo la pregunta con interrogatorio. Presidente, las curules de paz lo tienen tranquilo, en manos de quienes van a quedar. Vea, yo cuando fui senador y se votó, yo manifesté mi preocupación que la forma como estaban diseñadas las circunscripciones podía prestarse para que esas curules fueran ocupadas por personas cercanas a los victimarios. Durante mi ejercicio de la presidencia en estos 3 años, cuando vi esa situación muy embolatada, públicamente dije que estaríamos presentando un proyecto. Hoy vemos los fallos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado. Ya prácticamente el presidente del Congreso y la vicepresidenta del Congreso firmaron y viene la promulgación. ¿Qué sigue ahora? La revisión automática que le corresponde a la Corte Constitucional. ¿Qué dije yo esta semana? Lo importante es que garanticemos que esas curules son para las víctimas y no para los victimarios o no para personas afines con los victimarios. ¿Y cómo eso se puede garantizar eso? Yo creo que va a ser importante la revisión que haga la Corte Constitucional, pero también la reglamentación que tengamos que hacer nosotros con la organización electoral, porque tiene que ser una reglamentación que permita darle certeza a quienes tanto padecieron por cuenta de los victimarios, que van a tener voz y voto, y mucho más cuando las víctimas hoy ven que los victimarios están sentados en el Congreso. Entonces, ¿deben tener espacio las víctimas? Sí, y lo que tenemos que garantizar en la institucionalidad es que así sea. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta de reducir a la mitad el Congreso? Yo en su momento lo dije como congresista, lo dije como candidato, que lo que uno pueda hacer por ganar eficiencias también en el Congreso, pues debería ser considerado. Obviamente los congresistas también en este momento son los que van a tener que llevar esa gran discusión. Yo creo que además, pues por ejemplo en el caso de las 16 curules de las víctimas, en su momento se planteaba que no fueran curules nuevas o adicionales, sino que se hicieran dentro de la misma conformación. Creo que ese es un debate que es sano tenerlo y que se tiene que dar sin populismo y sin demagogia. ¿Va a haber cambio en la cúpula militar y de policía?
Tengo gran aprecio por la cúpula que me acompaña. ¿Confía en ellos? Confío en el general Navarro, en el general Zapateiro, en el general Vargas, en el general Ramsés y también en el almirante Pérez. Me han acompañado y ellos saben que ellos tienen una misión, resultados en favor del pueblo colombiano. Presidente, algunos por ahí quisieron como vincular al general Zapateiro con el capitán que fue capturado por el atentado en la brigada. El general Zapateiro, Vicky, el general Zapateiro es un gran general. Es un hombre íntegro y es un hombre que tiene un gran compromiso con este país. Quienes han tratado de vincularlo a eso lo han hecho por puras rencillas. ¿Y por qué digo eso? Porque el general Zapateiro es una persona que toma decisiones cuando no se ha cumplido el deber. Él tiene mi respaldo y creo además que ha sido un extraordinario comandante del ejército. ¿Confía en él? Confío en él. Haití. No quiero terminar esta entrevista sin preguntarle por Haití. Sé que tiene 1000 cosas por hacer. Regáleme unos minutitos. No, lo de Haití, Vicky, es triste y de verdad es triste. Primero, nosotros condenamos ese hecho execrable que fue el asesinato del presidente Moïse, pero además cuando empezaron a circular rumores que podía haber colombianos involucrados, activamos un protocolo de ayuda con la DNI y también con la DIPOL de la policía. Y obviamente lo que hemos concluido es que las personas que están allá, los colombianos, nuestros compatriotas que están allá, pues estaban vinculados a algo que era ilegal. Que ellos primero les dijeron que era capturar y que después unos entraron y terminaron involucrados en el homicidio y después otros en la fuga. Al final todos terminan teniendo un nivel de responsabilidad por lo ocurrido. O sea, y eso, no son inocentes. Pues Vicky, yo creo que la información que hay hoy muestra que ellos tienen un conocimiento de lo que pasó, que muestra que ahí no había inocencia. Ahora bien, dicho eso, se tiene que surtir el debido proceso, el cotejo de pruebas, que no tienen los niveles de responsabilidad. Nosotros hemos enviado el apoyo consular, ha estado también allá la Defensoría del Pueblo, la defensa jurídica de ellos, como la de cualquier persona que no tenga acceso en una circunscripción, se la tienen que brindar las autoridades de ese país. Colombia no puede en este momento decir que va a pagar abogados en Haití, claro, porque ese debido proceso y la defensa también que se puede ejercer a través del Ministerio Público de cualquier delegado corresponde a esa jurisdicción. Lo que sí podemos hacer nosotros es garantizar no solamente la protección de los derechos humanos o reclamarla en virtud de los tratados internacionales, y también insistir en que a ellos se les provea de una asistencia jurídica conforme a la legislación haitiana. Germán Vargas, ¿cómo le suena a Germán Vargas para la presidencia en 2022? Él dice que no va a ser candidato, pero el doctor Germán Vargas, pues sin lugar a dudas es una persona con gran trayectoria y con gran experiencia, y obviamente creo que muchas veces contribuye de manera constructiva a grandes debates. ¿Se acuerda que le decía que usted estaba muy pollo? Él decía eso, bueno, pero 2018. La vida también va trayendo sus dinámicas. Yo tengo con él una relación buena, yo no sé si vaya a aspirar, él dice que no. Y a veces uno no sabe, a veces los candidatos dicen tanto que no, que de pronto en algún momento se tientan, pero la verdad creo que es una persona que contribuye y contribuye al debate político. Alejandro Gaviria. No sé si vaya a aspirar, veo que todos los días hay como un escenario como un rogatorio adicional para que considere lanzarse. Yo veo por los medios que todos los días aparece alguien que le ruega para que por favor se lance. Germán Vargas, entre otras cosas, es muy crítico del gobierno, presidente. Él es crítico, en algunas cosas es crítico y en otras es constructivo. Yo trato siempre a la crítica, mientras sea constructiva, enfrentarla. Ajá. Y la crítica, cuando es constructiva, pues también le sirve al gobierno para hacer las reflexiones. Cuando no es constructiva, yo prefiero no escucharla, pero también hay que mirar los aportes que también hace desde sus tribunas de opinión, porque así como a veces es crítico, también muchas veces apoya decisiones de gobierno, y me parece que ese es el rol de un columnista. Un columnista toma posiciones frente a distintos temas y hay que mirarlo constructivamente. A usted le tocó en la campaña del 2018 Fajardo. ¿Y qué habla la pregunta? ¿Cómo le parece? No, pues con él competimos, y
Recuerdo, ahora que usted me está hablando de partidores, que en el año 2017, por estas mismas épocas o calendas, él estaba también punteando con otro candidato, ¿sí?, que usted mencionó. Entonces, eso quiere decir que la competencia apenas empieza, que todavía es muy prematuro, que nadie tiene nada ganado y que ganará el que logre mostrarle al país las mejores propuestas. Cuando usted se vaya ese 7 de agosto del 2022, ¿quiere que cómo recuerden el gobierno de Iván Duque? Como el gobierno que dejó sembrada la equidad como política de Estado. Como el gobierno que dejó la matrícula gratis universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3. Como el gobierno que dejó la mayor inversión social en vías terciarias, en electrificación, en transformación de las comunidades más apartadas de Colombia. Como el gobierno que con la equidad y con el emprendimiento dejó a un país mirando con esperanza hacia el futuro y que además dejó un país vacunado y una economía creciendo. ¿Le ha gustado ser presidente? Vicky, yo desde que tengo uso de razón entendí que mi vocación era servirle a Colombia. Siempre quise llegar a ser presidente para servirle a mi país y le he servido a mi país con amor y compasión. Entonces todos los días le doy gracias a Dios por permitirme servirle al país desde esta posición y hacerlo con el amor más grande de ver los resultados cumplidos. Yo no sé si uno le puede preguntar que si la ha gozado. O sea, aparte de servir y tal... Yo gozo mucho el trabajo y gozo mucho el servicio. ¿Y sabe qué es lo que más gozo? Cumplir las promesas de campaña. Entonces, a la pregunta, ¿gozo cuando trabajo y le producimos resultados al país? La respuesta es sí. Presidente, dos cosas. ¿Está frustrado por no haber podido lograr las objeciones de la JEP y por no haber podido lograr todavía fumigar? No, lo de las objeciones, Vicky, la verdad creo que fue una oportunidad perdida porque eran 159 artículos, eran 6 objeciones y yo creo que hubiéramos podido lograr un gran acuerdo entre todos. Pero yo creo que la tosudez de muchos y la radicalización de otros evitaron que se hubiera podido llegar a ese acuerdo y además creo que si hubiéramos logrado sacar adelante las objeciones, pues Santrich hubiera estado preso en una cárcel de los Estados Unidos por narcotráfico. Ahora bien, murió en su ley como mueren los mafiosos, pero dicho eso yo creo que hubiéramos podido lograr un gran acuerdo porque era realmente lo mínimo dentro de un gran articulado y eso hubiera sido una demostración de que se hubiera podido formar un gran consenso en medio de la diferencia. Presidente, de esos planes que tiene para después del 7 de agosto del 2022, hábleme de los planes que tiene con su hija chiquita. Bueno, ella ya tiene programado toda la agenda. La verdad es con los 3, porque Luciana ya está más adentrada en la adolescencia. Con Matías también voy a dedicarme un rato a seguirlo en sus aspiraciones deportivas. Y con Eloísa, que somos muy unidos, pues ella ya tiene diseñadas todas las agendas. ¿Qué le dice? Que va a hacer con el papá. No, ella ya tiene programados viajes, clases, de todo. La verdad es que ella me dice: papá, cuando dejes la presidencia en agosto del año entrante, quiero que estemos juntos todo el día. Entonces ha sido muy bonito recibir también ese llamado de ella. ¿Y usted no se va a ir, usted se va a quedar en Colombia? Yo quiero mucho mi país, Vicky. Yo amo mi país, lo quiero, y no solamente aquí están mis ancestros, mis raíces, sino que aquí también está mi amor profundo por seguir aportándole a esta sociedad. Y una última pregunta, presidente. Usted el 20 de julio dijo que había que decirles no en el 2022 a los promotores del odio. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba tirando línea para las elecciones? No, yo creo que este país siempre ha tenido algo sabio y lo vemos en el entorno regional y latinoamericano. Colombia nunca ha caído en las garras ni de la demagogia ni del populismo, y la demagogia y el populismo cabalgan en el odio. Colombia siempre ha sabido buscar el equilibrio, la sensatez y sobre todo privilegiar el trabajo y la acción a los que quieren fracturar. Entonces era reiterar ese mensaje, que de cara al año 2022 los colombianos deben rechazar el odio y pensar en los que construyen y no en los que destruyen. Constantemente uno oye decir: fueron por Ecuador, fueron por Perú, vienen por Colombia. Seguramente, y Colombia no es la primera vez que ha tenido ese ataque, y por eso yo creo que el país mantendrá su sensatez y se quedará con los que construyen y no con los que destruyen. ¿Cómo le fue en Perú? ¿Bien? Fue una muy buena visita, tuvimos la posibilidad de tener reuniones bilaterales con varios jefes de Estado, también con el presidente Castillo,
Y obviamente yo creo que lo interesante es que pudimos compartir también muchas de las experiencias colombianas en materia de política social. ¿Qué preocupaciones tiene usted con Perú? Que usted ha sido muy cercano a Perú y bueno, está Castillo, que ha generado unos temores. Que no se vaya a fracturar, que no se vaya a fracturar. Se habla mucho de una nueva constitución y como lo dije en los medios peruanos, las constituciones no pueden ser imposiciones de una ideología sobre el resto de la sociedad. Las constituciones, y esa es la buena experiencia de Colombia, valen mucho la pena cuando son producto de la pluralidad y de la participación. Me preocupa es que de pronto en el Perú se vaya a generar una fractura y por eso el llamado más importante que tiene el presidente Castillo de parte de la sociedad es que privilegie los consensos y la pluralidad a tratar de imponer con un estrecho margen con el cual ganó una visión que pueda comprometer los grandes aciertos y logros que tiene el Perú. ¿Van a caer Márquez, El Paisa, Romaña? Tienen que caer. ¿Van a caer? Tienen que caer. ¿Los tienen en la mira? Tienen que caer. Ojalá caigan, presidente. Muchísimas gracias, Vicky. Mil gracias por estar con nosotros a esta hora en Semana, presidente. Le deseamos mucha suerte en este año que resta. Y bueno, para adelante, bendiciones. Muchísimas gracias a usted y también un saludo pues muy especial a todo el equipo editorial de Semana y a toda la audiencia de Semana TV. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice... Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Polémico contratista del Mintic pidió vincularse como víctima en la investigación que le adelanta la Procuraduría. La novela entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC parece no tener fin. Este miércoles, a pocas horas de que se iniciara una audiencia para confirmar la caducidad del millonario contrato, la parte involucrada pidió un aplazamiento a la par que se declararía como víctima en un proceso ante la Procuraduría. Las movidas hechas por el consorcio ganador se dan en medio de una estrategia para salir bien librados de diversas polémicas que se han presentado en los últimos meses y que los han puesto en el ojo del huracán en semanas recientes, sobre todo por la presentación de pólizas falsas para la suscripción de la licitación por $1 billón en la que se giró un adelanto por 70.000 millones de pesos. Esta irregularidad los tiene a portas de que el Mintic, en cabeza de la ministra Karen Abudinen, les caduque oficialmente el contrato. Centros Poblados pidió de todas las formas que este trámite se aplazara, pero desde el gobierno no se avaló y la audiencia se realizó. De forma paralela, la Unión Temporal pidió constituirse como víctima en un caso que lleva a la Procuraduría General de la Nación, entidad que comenzó a indagar sobre las movidas non santas que se han presentado en este proceso. El abogado de la Unión Temporal, Jorge Pino Ricci, además indicó que si les declaran la caducidad, demandarán a la Nación. Avianca ya presentó el plan de reorganización ante el Tribunal de Bancarrotas en Estados Unidos. Avianca Holdings informó que su junta directiva aprobó la presentación del plan de reorganización de la compañía ante el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos. El plan es el resultado de las negociaciones que se han llevado a cabo con inversionistas y demás grupos de interés de la compañía y regula la recuperación ofrecida a los acreedores, mientras la declaración describe los términos del plan y el proceso de aprobación correspondiente. La presentación del plan es un hito importante en el camino hacia la finalización exitosa de la reestructuración financiera y operativa de Avianca, dijo la aerolínea. El plan de reorganización, si bien no se ha dado a conocer a la opinión pública, incluye detalles como el tipo de flota que usará en su operación, el tamaño y costo de la nómina, el modelo de negocio, las rutas y frecuencias, entre otros detalles asociados a costos e ingresos. Usuarios de Uber ahora podrán pedir taxis a través de la aplicación. En la mañana de hoy se reveló un nuevo capítulo en la pelea entre Uber y los taxis en Colombia, luego de que la plataforma anunciara su nuevo servicio Uber Taxi gracias a la firma de una alianza con la empresa de taxis Tax Express.
Así las cosas, ahora los usuarios de Uber también podrán pedir un taxi a través de la aplicación. Desde la compañía explicaron que esta unión beneficiará tanto a los usuarios como a los taxis, pues por un lado los conductores de taxi podrán disfrutar de una mayor demanda y los usuarios de una mayor oferta. Inicialmente esta alianza funcionará en Bogotá y Cali, pero se espera que en el futuro llegue a las principales ciudades del país. Tax Express anunció que el precio del Uber Taxi se calculará de acuerdo con las tarifas establecidas por las autoridades en cada ciudad y que los conductores de taxi deberán pasar por los filtros de ley en Tax Express y algunos adicionales en Uber, que incluyen entre otros la verificación de antecedentes judiciales, la revisión tecnomecánica y la tarjeta de control. Los conductores de taxi también serán calificados por los usuarios y deberán mantener un nivel de calificación para continuar teniendo acceso a las ventajas de esta alianza. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.950 pesos con 71 centavos. El precio del petróleo de referencia Brent para Colombia se ubicó en un promedio de $70 por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las de la Bolsa Mercantil de Colombia y las preferenciales de Avianca Holdings, que se valorizaron en promedio 120% y 3,64% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Canacol Energy y las preferenciales de Corfi Colombiana, que retrocedieron en promedio 1,67% y 1,52% respectivamente. En otras cifras, 673.063 pesos colombianos es el valor de la nueva camiseta de Lionel Messi en la tienda oficial de su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain. En total, el PSG espera vender unas 2 millones de unidades de esta camiseta de la marca Jordan de Nike. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en su mente y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo. Compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria.